Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Esta serie de tips que hemos estado dando en video y que vamos a seguir haciéndolo, tip del mes, están basados en la experiencia. Entonces estas recomendaciones, estos tips, estas sugerencias, pues al final es para quien las quiera tomar y con mucho gusto las compartimos. Si tú tienes pensado tomar un curso para escolta, no importa si ya eres escolta en activo, si trabajas o trabajaste en cualquier área del gobierno en el tema de la seguridad, o sea, eres personal armado o fuiste personal armado de cualquier nivel de gobierno y estás próximo a tomar la decisión de embarcarte en un curso para escolta, la recomendación es: toma un curso o practica o entrena los fundamentos de tiro. De 2 años para acá, que pudiera ser más atrás, de 2 años para acá, en donde hemos participado como instructores o como monitores en cursos de escolta en el tema de tiro, lo que hemos identificado es una debilidad, digamos una falla en los cursantes, independientemente del nivel de gobierno que vengan o estuvieron, o si son escoltas, en los fundamentos de tiro. Y me refiero básicamente a una buena sujeción, un buen grip del arma. Y eso al final, en ese curso, se torna a veces hasta peligroso. ¿Por qué no tienen el control del disparador? ¿Por qué no empuñan bien el arma? Se voltean y panean con el arma. Entonces la recomendación es: toma un curso, sobre todo para aquellos de la vieja escuela, que estuvieron en el activo o que están en el activo pero vienen de los 80, de los 90. No se hacía mucho hincapié en los fundamentos de tiro. Y tenemos un caso en el que sí, hace como 3 años, capacitamos una escolta de la ciudad de León. Me dice: ¿sabes qué? Voy a ir a tomar un curso de escolta. Y yo, bueno, pues, ¿por qué no tomas el de fundamentos? Aunque tú sepas tirar, ven y toma el de fundamentos. Bien, se lo dimos todo un día de práctica, 150 cartuchos, y se fue a tomar el curso. Después nos contactó y me dijo: ¿sabes qué? ¿Qué razón tenías? Qué bueno que primero reforcé mis conocimientos, tomé el curso de fundamentos de tiro, y luego me embarqué al curso de escoltas, porque a los demás compañeros no les fue bien. O sea, paneaban con el arma, no la sujetaban muy bien, no se sabían parar. Y aquí el tema no es tanto de si le pegas o no le pegas a la silueta, sino el tema es seguridad. Y de 2 años para acá, bueno, él me dice: ¿sabes qué? Qué bueno que les hice caso. Entonces, basado en eso, tomamos esa experiencia y es la recomendación que les hacemos, o que te hago el día de hoy. Embárcate en un curso, no importa si tú estás en el activo, tienes muchos años en el activo, siempre es bueno refrescar. Recuerden que la seguridad, como todas las áreas del conocimiento humano, sufre cambios, hay actualizaciones, nuevas metodologías, nuevos sistemas, nuevas formas, y hay que actualizarse. Entonces la recomendación es: toma un curso de fundamentos de tiro para que vayas fresco, vayas con conocimientos frescos y actuales. Hace exactamente 2 años, en un curso que nos contrataron para apoyar en un curso de escolta en el tiro, yo veía la cara de los cursantes y es el curso que más numeroso me ha tocado atender. Eran 30 elementos, había de todo: militares, exmilitares, de la extinta PFP, de policías estatales de algunos municipios de Jalisco, había de hecho un ex-marine, de todos lados, y todos pasaron por lo mismo. O sea, ves la cara a veces hasta de frustración, pues esto no es para mí, porque obviamente pues no te paras y le dices: a ver, dispárele por favor. Pues los jalas, los mangoneas, les gritas, o sea, creas un estrés para ver la reacción. Y había gente que volteaba con el arma hacia donde estábamos. Entonces,
sí es bien importante poner atención aquí, toma un curso para que no te frustres, no haya accidentes y sobre todo aprendas nuevas cosas, puedas pasar al siguiente nivel. No podemos brincar al siguiente nivel de entrenamiento si lo básico no lo tenemos bien establecido nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros como instructores nos tenemos que regresar a ver, vamos a trabajar la sujeción del arma, hacer un buen grip a 2 manos, cómo alinear los órganos de puntería. Entonces ya te estás regresando, que no pasa nada, para eso estamos, pero entonces ya es el llevarte al siguiente nivel de entrenamiento, les cuesta más trabajo, se pierde tiempo y muchos se frustran, dicen, no, esto no es para mí. O sea, hubo elementos que tú vas a jalar al principal, lo vas a sacar y vas a ejercer 2 disparos. Y jalaban al principal y ¡pum, pum, 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 pum! Aventaban como 4 y luego paneaban el arma o la dirigían hacia donde estábamos nosotros. Obviamente como un monitor, bueno, pues estás atrás de él para sujetarle el arma. Entonces este tip es bien importante, como todos los que vamos a dar, pero sí, sobre todo porque aquí involucra mucho la parte de la seguridad. Y no te frustres para decir, híjole, no, eso no es para mí. Entonces, actualízate, todos estamos en el mismo barco, nosotros como instructores también nos actualizamos, vamos tomando unos cursos de actualización. Entonces, no importa que estés en el activo, no importa el nivel en el que estés, local, estatal, federal, si tú crees que no tienes los fundamentos bien establecidos, hay que repasarlos, hay que retomarlos, para que llegues bien filudo, como decimos, a un curso de escoltas y podamos llevarte al siguiente nivel de entrenamiento. Espero que este tip te sirva. Para aquellos que lo gusten tomar, pues para eso los presentamos, ¿no? Como siempre agradecido por tu tiempo, por estar aquí presente y bueno, pues nos vemos hasta la próxima.